Ha llegado el momento de conversar con nuestra primera invitada. Ella es ginecóloga Samantha Rosario y con ella vamos a tratar interesantes temas que yo sé que a las féminas, como a mí, nos interesa, pero yo sé que a Marino y Pedro también les interesa algunas inquietudes. Buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Amén. Gracias, bienvenida. Mire, doctora, el uso de las aguas en una sociedad como esta que no tenemos agua potable servida en casa. Hay países donde tú puedes abrir el grifo y tomarte el agua de aquí. Entonces, en el caso de la República Dominicana, que hay una deuda en cuanto al servicio de agua servido en casa, ¿cómo anda la parte preventiva, que es una de sus especialidades, ¿no? Sí, claro. Frente al tema de las enfermedades ginecológicas, si se quiere, ¿no? Mira, es un tema muy interesante. Actualmente en la República Dominicana hemos tratado de lo que ha sido mejorar el servicio de las aguas potables, pero todavía no se logra. Tenemos tuberías muy arcaicas, tuberías que datan de los 60, 70. Hablamos de que aunque yo en donde tengo la colección del agua trato de purificarla, eliminar ciertas bacterias, cuando tomamos las muestras en los hogares dominicanos nos damos cuenta que la mayoría de las mismas llegan con un 0% de cloro, llega con muchísimos sólidos, que esos son lo que conllevan a lo que se puede llamar enfermedades. Bien, las mujeres más a nivel ginecológico, porque todos en la casa que hacemos utilizamos esas aguas para bañarnos, lavar vegetales, comer. Muchas de estas aguas a veces confiamos en los, por lo menos ahora casi la mayoría de las personas vivimos en condominios. En los condominios confiamos que la administración se encarga de purificar el agua. Cuando se hacen las juntas y se habla de poner un filtro adicional, dicen, pero ¿por qué voy a pagar una cuota adicional? Y es un tema de salud muy importante. Todavía no estamos adaptados, ni todavía tenemos el sistema para poder tener esa agua que consumimos si no tenemos un filtro adicional en nuestros hogares. Nuestras aguas llegan muy contaminadas. Recuérdense que en cualquier episodio, la mayoría de nosotros hemos pasado por una calle donde vemos que de repente hay una tubería rota. Van, la arreglan, pero ¿cuánta contaminación esa agua no trajo hacia adentro cuando se tuvo que arreglar la misma? Mire, doctora, hay un tema cultural de las mujeres dominicanas, sí, que parece que está dentro de las mujeres del mundo que más higiene le dan a su vagina. Sí. Entonces, eso acarrea algunas patologías, me dicen, sí, porque hay otras nacionalidades donde parece que tienen otro cuidado con la flora, etcétera. Entonces, en esta cultura, esos choques culturales, ¿cómo se puede manejar ese tema de higiene y también que la higiene no se afecte hasta tal punto que le cree una patología a la mujer? Bueno, es un tema muy interesante. Nosotros hace un tiempo, junto con Laboratorios Risel y su marca Lemisol, íbamos a las escuelas a dar charlas, porque la mejor forma de educar es iniciando desde los más pequeños. ¿Qué pasa? Nosotros nos criaron iniciando que tenemos que tener una higiene excesiva, y esto incluía la vagina. Por eso se ven que muchos de nuestros casos, nuestras abuelas, algunas de nuestras madres, hablan que se hacían hasta procesos de lavados vaginales profundos, utilizando el mismo producto y productos que no están avalados para utilizar internamente, sino exteriormente. Se ha comenzado a educar, se ha comenzado a enseñar fíjese que la mayoría de los digamos, de los spots comerciales que tienen que ver con higiene íntima te dicen de uso externo, no interno, y recomiendan la visita del ginecólogo por lo menos cada 6 meses. En las mujeres activas sexualmente, tienen que desde su primer coito deben de proceder a lo que es una cita ginecológica. ¿Por qué? Porque conlleva nuevos cambios dentro de la vagina. Hacer un agua alterada, un uso de un producto que no es adecuado para esta área, puede conllevar a una alteración de la flora vaginal. Al alterar la flora vaginal, somos propensos a que cualquier bacteria oportunista, porque las bacterias son oportunistas, son como cualquier tipo de mercado, que donde tú vives con ella, pero si ven la oportunidad de entrar, ellas entran y conllevan a lo que es una enfermedad. Y eso se da mucho. Sí puedo decir que hemos mejorado
Cuando fuimos a las charlas a las escuelas, ya los niños sabían para qué se utilizaba, en este caso, este producto que estábamos patrocinando en ese momento, que era el emisor, y ellos decían, no, para uso externo, y los hombres también estaban comenzando a utilizarlos. De inicio los hombres no lo usaban correctamente, lo utilizaban para bañarse y sentirse refrescantes, pero ya saben que es un uso que se da en la parte exterior. Siempre debemos recalcar eso, que de la parte exterior, porque hacemos más daño. Recuérdense que en la salud tratamos ahora de prevenir, que la salud moderna es la prevención para no llegar a la enfermedad. Cuando llegamos a la enfermedad, ¿qué llegamos? Llegamos a un gasto personal, familiar, a laboral, porque esa persona se te va a ausentar. Y es muy incómodo. Inclusive creo que no recuerdo bien ahora el país, donde creo que fue en España, donde hay una resolución que ahora por se pueden dar días por enfermedades para los días que llega la menstruación, por los fuertes dolores que algunas mujeres también pueden presentar. Okay. Samantha, tú sabes que ante esto que ha dicho Marino, con el tema de las aguas, claro, y la mujer dominicana es bastante higiénica, la verdad que decir, sí, en ese sentido. ¿Es correcto que, por ejemplo, lo de que por el agua de botellón para bañarse de manera íntima, que es lo mejor que deben de hacer por el tema del agua, pero hay personas también que le echan vinagre blanco? Sí. De eso. El vinagre blanco se ha utilizado muchos tiempos y la mayoría de muchos ginecólogos también te van a decir que hiervas un poco de agua, no tiene que ser necesariamente el botellón, si no tienes el acceso económico, porque seamos sinceros, no todo el mundo va a poder comprar un botellón interdiario. Claro. Entonces se manda a hervir el agua y para no utilizar el cloro se pone un poco del vinagre blanco porque también este ayuda a lo que son las erradicaciones de algunas bacterias. Y lo hierves y que tu parte íntima te la laves con esta agua. Eso es para tratar de prevenir un poco más lo que son las... Pero diario es normal eso, que se haga o cada X tiempo. No, se supone que ese galón tú por lo menos debes utilizarlo por 2 días. El tercer día tú debes utilizar otro nuevo, porque también es un agua que tú estás dejando estancada. Sí, pero por ejemplo, en el caso, botellón, sí. ¿Es recomendable echarle todos los días vinagre blanco? No todos los días. No todos los días. ¿Es bueno aclarar porque qué? Sí, sabemos, muchos casos, no todos los días. Se recomienda más cuando tú utilizas el agua directamente desde el grifo y que puedas, entonces le dice, tampoco es que vas a utilizar medio pote del vinagre, una tapita en cosa mínimo. A veces se le dice a la paciente que puede utilizar los goteros, por lo menos que le eche de 5 a 10 gotas, dependiendo de la cantidad de agua con la que va a utilizarlo. Ok. Mira, Samantha, tenemos que aprovechar. Claro. Tenemos que aprovechar de muchas inquietudes, y principalmente por las mujeres, por el desconocimiento. Podríamos decir que una tricomoniasis es un ETS. Un ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Podríamos decir eso. Podríamos decirlo también de la monilia. Vamos a hablar de la vaginitis, que son cosas realmente de las mujeres, que provocan las infecciones vaginales. Vamos a hablar de todo eso. Claro, mira, vamos primero a separar. Vamos parte. Claro que la sí. La tricomoniasis es un ETS, enfermedad de transmisión sexual. Sí, pero realmente recuérdate que las enfermedades de transmisión sexuales se dan más por el contacto directo de lo que Correcto. Es el semen y las secreciones vaginales. Y otra cosa muy diferente es la vaginitis, que también, ¿qué pasa? Hay un medio de transmisión directa, porque si yo como mujer tengo una vaginitis que no tengo síntomas y tengo relaciones con una vaginitis es una infección. Sí. Y tengo relaciones con una persona, esta persona a la vez tiene relaciones con un tercero, ahí sí puede haber un medio de transmisión. Recuérdense que hay muchas de las enfermedades de una transmisión sexual que son las que tratamos de prevenir con el uso del preservativo, también con que tengamos una pareja estable. E inclusive hay en algunos países que si tú y yo somos pareja, antes de comenzar a tener relaciones debemos hacernos las analíticas. Claro, debería ser. Debe hacerlo todo lo que es correspondiente a las virales y lo que es correspondiente a muchos de esos. Todavía aquí es difícil. Común, Aquí es difícil que yo le diga, bueno, sí, vamos a tener una relación. ¿Qué tú crees? ¿Tengo SIDA? Sí, ¿qué vamos tú crees? a Tengo una enfermedad, pero no es eso. Será lo más eso es como una forma de prevención, de cuidarse uno con otro. Pero todavía tenemos tabúes. Entonces, con relación a lo que son las infecciones recurrentes, por relación al uso inadecuado de algunos productos, también inadecuado también de la higiene personal de cada persona, esas enfermedades sí se pueden transmitir directamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas de estas enfermedades que son bacterianas o fungicidas que el hombre no tiene síntomas. Entonces la transmite a la mujer. En la mujer es que se da el síntoma. Por eso que tenemos también la cultura muy machista de que tú eres la que está enferma, no soy yo. Porque yo no me siento nada. Pero ese hombre tiene relaciones con una tercera persona y entonces ahí ya el ciclo. Inclusive cuando llegan muchas de estas pacientes a los centros sanitarios, se le hacen las pruebas y se le manda también tratamiento al esposo.
Lo correcto sería que el esposo o pareja, que esta persona también acudiera al centro para tomarle una muestra, pero en la mayoría de los casos no se da y lo que se hace es que se le manda el tratamiento común, un antimicótico, una pastilla de una sola toma, para poder cortar lo que es el medio de transmisión. Qué bueno. Doctora, ese tema de la promiscuidad en las culturas nuestras es terrible. Y cuando yo estaba estudiando los temas de prevención del ITS, infección, sí. Ahora enfermedad de transmisión sexual. Ahora son infecciones de transmisión. ahora son ITS. Pedro sabe mucho, María. Sí, pero ahora son ITS. Entonces las ITS, y nos decían que cuando tú tienes relaciones con otra persona, te está acostando con su historia. Su historia. Ay, Dios mío, Marino. Pero... Entonces, si usted pudiera explicar al público qué significa eso, y estamos hablando de una pareja que quizás nada más tuvo otra. Sí. Y cuando se meten esos numeritos es para que usted se asuste. ¿Pudiera hablarnos algo de eso, doctora? Sí, mira, cuando nosotros hablamos de que estoy contigo y también estoy con tu pasado en ese momento determinado, lo digo porque hay muchas enfermedades y traumas que se arrastran a través de las relaciones de pareja en el tiempo. Por ejemplo, vamos a un caso que tuve cuando tuve mi pasantía en un pueblo lejano del norte. En la misma comunidad, el señor ya se había casado, pero él ya había tenido varias parejas inmigrantes dentro de la misma comunidad y el señor viene arrastrando una hepatitis B. ¿Qué pasa? Yo tuve que, como pasante en ese momento, hacer lo que fue un rastreo de todas las parejas que haya confianza él a mí como paciente médico me dijo, porque tampoco es que tú vas a salir a decírselo a la enfermera ni al promotor, porque tiene que evaluar también, claro, tiene que tener ciertos criterios. Entonces, para yo buscar ese historial, porque era posible que todas esas personas también le habían transmitido lo que había sido la hepatitis B. Cuando hablamos de que también tú que tú arrastras el pasado de tu pareja, es ¿por qué? Porque esa persona tuvo relaciones con algunas parejas anteriores, tú no sabes si se cuidó, si esa pareja tenía una enfermedad, que no todas en su momento dan síntomas. Porque el problema es que cuando acudimos al médico, cuando tenemos un síntoma, nos pica algo, nos arde algo, tenemos algún problema, una fiebre. Pero no acudimos al médico por prevención. Actualmente se está tratando de cambiar un poco eso, pero no lo hacemos así. Entonces, cuando tú hablas de ese pasado, tú tratas de buscar la historia, ver de dónde pudo ser el origen, porque si tú no cortas el origen, vas a seguir la transmisión, aunque no sea en esa misma línea, pero sí en las siguientes líneas, y vas a tener una comunidad la cual va a ser un costo tanto para esa comunidad como para el Sistema Nacional de Salud en su momento determinado, porque estamos hablando de que si me dan un presupuesto para una pequeña de, por decirle algo, 25,000 pesos, por decir un ejemplo, no lo voy a poder repartir en los crónicos, en las enfermedades, en los niños menores de 5 años, porque voy a tener que seguir pidiendo más insumos específicamente para una infección o una enfermedad tal. Así es. Tú sabes que me gustaría para las jóvenes que nos están viendo, mujeres en sentido general, hablar un poquito, por ejemplo, del tema de las infecciones con relación al tema de la mujer, cuándo saber que es normal, cuándo saber que no. Claro. Cuando tú dices, no, espérate, yo tengo que ir al médico, llamar a mi ginecóloga porque algo no está bien conmigo. Mira, nosotros tenemos un periodo y tenemos un ciclo que es totalmente normal luego de la menstruación. Luego de la menstruación nosotros tenemos un proceso de depuración natural del cuerpo, que cuando vemos esa secreción que es transparente, inolora, que no tiene olor, que no molesta, puede arder un poco, pero acuérdense que por el cambio de pH que tú vienes de un proceso, pasas al otro. ¿Qué pasa con las infecciones? Siempre van a tener olor en la mayoría de sus casos, van a tener dolor. Cuando la persona tiene coito vas a tener ese dolorcito cuando tienes relaciones sexuales con su pareja. Hay muchas de estas enfermedades, como le decía muchas veces en la charla, abiertamente tienen color amarillento, blancoso, verdoso, marroncito. Eso no es normal. Entonces, en momentos así, eso es un momento de alarma. ¿Y qué pasa? Y siempre lo aclaro mucho en mis charlas, es con relación a las niñas. A veces las madres juzgan y como estamos en un tiempo tan acelerado, las niñas se quedan calladas cuando tienen un tipo de secreción, sí, pero no está relacionado a una relación sexual. Puede estar relacionado a un mal uso, ¿me entiendes? De algún producto o de su higiene íntima. Entonces, todo dolor
ardor, picazón o secreción que no sea incolora, que no tenga color, que es transparente, que tenga que si esta tiene olor o cambia o pasa de transparente a acuosa, a verdosa o amarillenta, sí deben de acudir inmediatamente. Recuérdense que mientras más rápido se trata la enfermedad, Claro. mejor pronóstico tenemos en cualquiera de los casos, porque yo tratarte una infección que podemos solucionar en 5 o 10 días a tener que tener un tratamiento de un mes es un costo. Entonces, aparte de un costo, también a ti como persona o como, vamos a poner, familiar o a tus familiares cercanos, le conlleva también un riesgo. ¿Un riesgo de qué? De que esa persona va, como les repetí anteriormente, la producción va a bajar. Porque no es verdad que tú vas a estar en un trabajo pensando que tu hija está mal en la casa, o pensando 1000 cosas de lo que fue que esa niña hizo, y a lo mejor no fue así. También yo siempre digo que, más lo digo con los adolescentes, porque se está dando mucho el caso, que la mayoría de esas adolescentes quedan calladas. Acuérdate que actualmente tenemos muchos tipos de infecciones y también tenemos el desarrollo, la vida sexual temprana. Al iniciar una vida sexual temprana, tienen más riesgos de lo que son el virus de papiloma humano. Acuérdense que el virus, actualmente hay una campaña para la vacunación, para las niñas menores de 12 años, pero nada más para 4 tipos de cespa y la cespa tiene más de 100. Entonces, yo puedo prevenir desde ahora porque voy dándole seguimiento a esa niña, voy viendo, validando qué proceso puedo hacer, porque es una niña que en 5 o 10 años va a ser una madre o va a tener seguir teniendo pareja y esa pareja puede seguir contaminando a otros en sí. Una pregunta, y escúchame Pedro, realmente, en ese tema, por ejemplo, de las infecciones, y tal vez voy a ser un poquito drástica con esta pregunta, y culpa mi ignorancia, No, claro. la mujer puede tal vez adquirir cáncer o algo, eso se puede Sí, producir, claro ¿no? que sí. Porque a veces uno cree que una infección es una infección que es compatible. Muchas pacientes que llegan al oncológico llegan por lo mismo, llegan porque ellas van presentando hace unos meses como una secrecioncita después de la menstruación y nosotros como personas entendemos que es normal porque el cuerpo se está limpiando. ¿Cuántas personas tú no has escuchado que después de la menstruación se ponen óvulos? Eso no, eso es correcto. Enmascar, no es correcto, porque tú estás enmascarando el cuadro. O en dado caso, en ese tema que tú me preguntaste, cuando llegan al oncológico, llegan pacientes diciendo que tienen más de 6 meses utilizando toalla sanitaria todos los días. Sí. Porque tenían miedo de ir, porque eso es una secreción, porque será el agua, no, porque que ese hombre siempre buscan una excusa. Y cuando yo sé que no es normal, por ejemplo, esa secreción que... Toda secreción que dure más de 3 días, toda secreción que comience a cambiar de color, que comience a doler, tu zona íntima comienza a doler, se enrojece, picazón, enrojecimiento del área, eso es un signo de alarma. Automáticamente ese dolorcito que tú sabes que no es el dolor de la menstruación pero que te duele, todo debemos checarlo porque también existen muchísimos factores en el aparato reproductor femenino, están los óvulos, o sea, yo tengo los quistes, o sea, hay otras patologías que pueden dar en eso. Muy da que la mayoría de las mujeres a veces cuando hacen un examen profundo de sus zonas reproductoras cuando ya desean tener hijos, lamentándolo mucho, muchos se dan cuenta que hay diferentes tipos de infertilidades que se le pueden presentar. Entonces, pero hemos cambiado, no lo voy a negar que hemos cambiado y estamos tratando de prevenir, que es lo que realmente se busca. Por lo menos 2 veces al año hay que ir donde las ginecólogas. Claro que sí. Y en dado caso que todo salga bien, se hagan su proceso de su papá Nicolau, lo ponen anual. Doctora, ¿y todas esas infecciones vaginales puede provocar inflamación en la vagina? Claro que sí, recuérdense que en la vagina tenemos lo que son, y la mayoría de las mujeres lo han visto cuando les entregan un resultado a un papá Nicolau, que hablan sobre las infecciones que tiene una inflamación pélvica. Esas inflamaciones pélvicas, incluso muchas doctoras te van a decir, no, eso es normal, eso es la mayoría de las mujeres, pero a veces son recurrentes por el tipo de infecciones que tienen. Era como estaban hablando anteriormente. A veces luego de la menstruación siguen poniéndose óvulos y óvulos, ¿no? Para limpiarme, me dicen. Y yo le digo, ¿cómo que para limpiarse? Sí, porque eso es para curarme. Exactamente, así mismo. Le dije, no, pero es que tú no necesitas, el cuerpo fue creado de tal forma que luego de tu periodo menstrual, él mismo hace un recubrimiento de las paredes y por eso es que tú ves esa secreción incolora, que él mismo va revestimiento de nuevo lo que son esas paredes del endometrio. Claro. Okay. Mire, doctora, una cultura machista como la nuestra, sí. Ha habido siempre una gran resistencia al hombre usar preservativos por una serie de prejuicios y se inventaron también el preservativo, el condón femenino. Sí. Recuerdo en el año 90 y pico una marca Dominic la trajo aquí al país, pero parece ser que el uso, como el hombre se niega a usarlo,
las mujeres han tenido que comenzar a comprarlo. ¿Qué tal es ya la incidencia del uso de condón femenino en la República Dominicana? Es mayor, porque ya la mujer dominicana tiene mayor acceso. Ya no hay tanto tabú. Antes era muy difícil tú acercarte y tú pedir, mira, dame 2 preservativos. Y tu mujer, señorita, te miraban. En las farmacias eran comunes, porque las farmacias eran en el sector tuyo. Tú ibas a la farmacia a comprar un analgésico. Pues fulana ya no está, ya está. Tú no sabes, tú la hija de fulana tenía esto. Ya no, ya es más abierto, ya piden por internet, piden delivery, viajan, la mayoría viajan, y en la mayoría de sus productos, cuando lo adquieren fuera del país. ¿Por qué? Porque tienen mejor acceso. Aunque aquí hay diferentes tiendas, pero todavía hay muchas de estas adolescentes que comienzan vida sexual activa de muy temprana edad. No tienen esa comunicación con sus padres, pero cuando viajan en esas puertas de los viajes lo traen. Se artilla. Ya tú puedes ver en la mujer dominicana en la cartera que te saca un porta y de adentro dice, no, yo ando con mi preservativo, y ya para ti no es tabú. Pero hablemos de 15 años atrás o 20, que yo le diga en mi monedero, mira que yo tengo tu preservativo. Ay, ya una tía. No lo van a entender. No lo iban a entender. No está fácil, tan joven y tal cosa. Así mismo. Aunque se estuviera cuidando, porque se está previniendo, Claro, ¿me entiendes? claro. Comenzó una vida sexual activa quizá a una edad temprana, pero está utilizando un método de protección. Lorena, un segundito. Mire, ese mismo prejuicio del machismo y la cultura de llegar virgen al matrimonio han traído como consecuencia otro tipo de relación entre adolescentes y jovencitas. Y eso es el asunto de las relaciones anales. Ay. Sí. Eso es otro gran tema que es común hoy, que no adelante, no el día atrás. Sí. ¿Qué usted cree de esa práctica social? Bueno, mire, se da mucho. Lo que se habla siempre, hace una recomendación, que cuando vayan a tener relaciones a nivel anal, que haya una asepsia previa de ambas partes. ¿Cómo así? Una limpieza, que se laven correctamente con un producto que sea adecuado, ¿verdad? Para zonas íntimas, y también que utilicen lo que es el medio de protección en este momento. ¿Por qué hace eso así? Porque fantasías, que el ano no fue creado para tener este tipo de relaciones, No. y hay bacterias que vienen propias de las heces. Muchas. Y recuérdense que ahí es un depósito. Entonces lo que se trata es de por lo menos que, ya que la van a tener, porque ustedes pueden explicarle y decirle, no, y en el momento que dice, no, porque eso me gusta, doctor, no, okay, respeto tu decisión, claro. Solo te pido que te cuides. Y inclusive se recomienda que, y ese condón luego de que ¿Han llegado utilicen- pacientes que les Sí, gustan? muchos casos. ¿Qué? Sí, sí. Y cuando estaba en la UNA, ustedes no se imaginan lo que inventan. Sí, es el tiempo del ¿De chiquito, verdad? le llaman. ¿Cómo? Por Dios. ¿De verdad? Sí, lo que pasa es, Lorena, que realmente con el tiempo han abierto mucho Pero más más o la menos las mente. adolescentes, las jóvenes, Sí, y las también que no se son da muy mucho jóvenes. más también en las Muchos casos, personas. Son muchos casos, y también se da incluso- mucho más en las personas de... Pedro sabe mucho, ¿eh? Te estoy escuchando. Muchos casos. En las incluso personas de ambos sexos, ambos. que tienen muchas más relaciones, se da más el caso. Por eso es que tú ves que ellos son los que más van a los centros de atención primaria que tenemos a nivel nacional a buscar estos preservativos que da en su momento el sistema da gratis. Ok, Samantha, tú sabes que tú decías ahorita que ya hay jóvenes que empezaron a temprana edad a tener relaciones. 11, 12, 13, eso es como nada. Ah, no, ya. Entonces, aquí hay un tema, por ejemplo, hay un incremento de embarazo en las adolescentes, Muy alto. donde el Estado, por ejemplo, no interviene tal vez en darle una educación oportuna, que darle los preservativos, etcétera, etcétera, como se hacía antes en los colegios. Ya eso ya tú no lo ves. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto. Por ejemplo, el Estado se ha quedado corto, ¿qué deberían de hacer? Por ejemplo, en ASO hay un incremento total de niñas de 13, 14 hasta 12 años embarazadas. Háblanos un poquito con relación a esto. Mira, es un tema complejo y multisectorial. Primero empiezo porque estas niñas la mayoría vienen con necesidad. Y estas personas mayores, en su mayoría de los casos más de 18 años, son muy pocas los casos que se dan que son dos menores que tienen, que comienzan esa relación y ellas salen embarazadas. Estas personas juegan con la necesidad. ¿Con qué necesidad? No, porque él me ofreció un teléfono, porque va a mejorar el dinero de mi casa. Y tú lo he podido escuchar cuando ellos dicen, no, porque no es lo mismo estar con una adolescente que estar con una adulta.
en el sentido de las relaciones. La educación. Las mujeres hemos salido a la calle a trabajar, a veces hemos descuidado, ejemplo, una empleada doméstica que salga y llega a su casa nada más los fines de semana y tenga un adolescente de 12, 14 años en la casa sola, es difícil. Las escuelas sí, ahora han tratado de retornar también, pero también se han quedado un poco cortas con los temas, con relación al tema de lo que es la educación, la prevención, porque no es ir y decirle no pueden tener relaciones, es explicarle lo que conlleva, qué es lo que es tu cuerpo, por qué debes de cuidarlo y de por qué tú debes de saber que tú no deberías de estar con una persona mayor que tú por el tipo de pensamiento, pero no porque es incorrecto, sino explícale a esa niña o a ese niño, porque se pueden dar casos, se han dado casos, ustedes lo han visto en la prensa internacionales, que son al revés, son maestras que están con varones. Explícale el por qué, pero no le digas un no sin ni siquiera sentarte con él y decirle. El gobierno, no, en educación sí. Acuérdense que ha habido muchos problemas a nivel de querer introducir lo que son las educaciones sexuales en las escuelas. Y no es coger un libro y llegar y hoy abran la página 24 que vamos a hablar acerca del aparato reproductor. No, es llevarlo un poco a la vida real, porque nos hemos dado cuenta que independientemente de que queramos tapar el dedo con un sol, la realidad se está dando. Y cuando tú vas a una maternidad, tú lo que ves son adolescentes menores de 17 años. Las ve, a veces me molesta porque tú las ves como dicen el tigueraje, como no, eso como que no es nada, que trae un niño al mundo es simplemente que el papá tiene que mantenerlo, darle el dinero, o ese hombre no, porque él tiene su dinero. Tú te quedas, pero ¿qué pasa? Sí, pero ahí es que yo voy, o sea, escúchame que te interrumpa. Cuando las maternidades, por ejemplo, es que hay dos, la de Los Minas y la Altagracia. Y Altagracia. Se supone que cuando llegan este tipo de menores de 13, 12 años, se supone que o la dirección o un departamento especializado debe de acercarse a esa menor, ver cómo fue que se le embarazada, si fue producto de una violación, si tuvo relaciones sexuales tal vez con una persona más adulta, con una persona de su misma edad. O sea, debe de hacer un levantamiento porque estamos hablando de una menor. Entonces yo creo que ahí también las autoridades, en este caso, bueno, yo ni sé porque con Nani es un desastre, pero ya hay un gabinete de la niñez, que es la primera dama que tiene que estar, que es la cabeza de este gabinete. Se supone que ellos deben de tratar de este tipo de iniciativa. No sé si se continuó desde el gobierno pasado, cuando porque pasó este gobierno, estaban comenzando a hacer lo que eran esos programas en la maternidad. ¿Dónde está el problema? Que hasta que tú no vuelvas el programa individual, lo dejes grupal, la información es muy general. Entonces, ¿cómo así? O sea, no es lo mismo de yo sentarme con Lorena y dedicarle una hora a Lorena. Ah, tú tienes 14 años, muy bien. ¿Y cómo fue que quedaste embarazada? Y hacer dentro del mismo récord, tener esa evaluación psicológica de Lorena. A yo sentar las 40, 50 muchachas en un salón. Y yo explicarle, miren, ustedes van a ser madre ahora, a partir de ahora tienen que tener cuidado, pero no estoy tocando a fondo cuál fue su problema de raíz. Recuérdense que también tenemos un problema muy serio, aunque últimamente hemos visto que cuando se hace el escándalo se resuelve, con relación a las violaciones. Anteriormente leí en una prensa local donde hablaba de una persona que se montó en un carro público y que despertó a las 8 de la noche con un semen en su ropa íntima y no sabía, y fue a traer fiscalía y no le tomaron las declaraciones porque ya no sabían a quién iban a acusar. Entonces, si no vamos a ese caso, esa persona puede quedar embarazada. Sí, pero de caso también hay que intervenirla de manera psicológica porque ya tiene un trauma, o sea, ¿qué va a pasar con ella? Porque si cae embarazada, también para orientarla en ese sentido. Para orientarla es lo que te digo. Entonces, darle ese caso individual, independientemente del caso, suene en unas redes, salga en un medio determinado, porque hay muchas personas que tú ni siquiera te enteras. Hay adolescentes de 14, 15 años que cuando tú le preguntas a los padres, pero ¿y qué pasó? No, que yo me iba a trabajar, cuando llegué la niña me decía que se iba para la escuela, y después resulta ser que está embarazada y dejaron las cosas así. ¿Yo por qué no fuiste a la fiscalía? ¿Por qué no hablaste? No, imagínese, aquí no se resuelve nada si uno no tiene dinero. Ya, sí. Bueno. Doctora, finalmente una recomendación, tenemos el tiempo ya en sí. Muy buena, Samantha. Mire, doctora, parece ser que hemos visto muchos videos que están saliendo de las escuelas, incluso que se han publicado adolescentes haciendo sexo oral. Sí. Y la gente parece que piensa que en el sexo oral no hay posibilidad de adquirir cualquier ITS. Entonces, ¿qué usted le recomienda a esos jóvenes y personas que hacen sexo oral creyendo
que no se arriesgan. ¿Hay algún tipo de riesgo en materia de infección? Ay, Claro que sí, papiloma humano. muchísimo. Y la candidiasis, y muchísimas candidiasis. candidiasis y muchísimas infecciones. Porque recuérdate que cuando tú estás utilizando el sexo oral, tú utilizas la vía oral, pero en la vía oral que tenemos los dientes, la lengua, tenemos el paladar. Y eso también recae en infecciones. ¿Tú te imaginas un sexo oral con una persona con docaria que tenga ahí un tipo de infección? Ay, estoy mal, pero mire, eso es muy profundo. Es muy profundo. Por eso es que se dicen que inclusive hace unos años atrás, no se acuerda si había visto en la prensa, que dice, no, para ahora ni sexo oral puede hacer uno, porque ahora todo, cuando dijeron que el VIH también se transmitía Sí. del sexo oral. Y el papiloma. Sí, entonces, claro que sí, existe el mismo riesgo que tener relaciones sexuales normales. Hasta cáncer. Sí, porque hay Cáncer. cáncer orofaringeo, hay cáncer de Claro, amígdala y tú no cáncer. sabes si lo está poniendo y en ese momento esa bacteria está pasando directamente de tu boca, un ejemplo, en el hombre en el pene o en la mujer en lo que es la vagina. Prevención, que sí, cuidarse. prevención y cuidarse. Y Cuidarse. también en la pareja. No es lo mismo conocer a una persona en una discoteca y terminar esa misma noche con esa persona, a tener un trato con una persona, ver sus niveles, que inclusive tú te das cuenta si una persona cómo es a nivel de prevención. Ah, no, mira, yo veo que fulano va y se lava la mano, yo veo que con una servilleta, su trago si lo dejan, no lo... O sea, son observar, aprender a observar. Es tener relaciones, como dicen, sexo salvaje, eso no está bien, porque tiene sus consecuencias. Pero tú puedes estar segura que después del programa vamos a tener muchos comentarios donde van a decir que eso no es nada, que lo que estamos arcaicos somos darlo nosotros. todo. Somos nosotros. Bueno, Bueno. arcaica. Gracias. Samantha, gracias por haber estado Gracias con a nosotros. usted. Tienes que volver. Ay, porque claro, de muchos verdad el temas, tema es muchos sumamente temas. Pedro interesante. tiene muchas preguntas. Ay, No, sí, no, sí, no, tú crees, no, tú no, crees, Pedro tú no tiene crees. preguntas. Pedro aquí ha dado muchas respuestas, pero sabe mucho de estos temas. Yo Doctora, quiero ¿usted qué saber piensa por de qué. eso? Yo creo que tú eres una persona muy estudiada y como estás tan afica a la medicina, Sí. pues tú tienes esas buenas respuestas. Eso es. Gracias, doctora, por haber estado con Gracias a nosotros.